Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer ahora un ejercicio de externalidades. Esta pregunta también viene en el examen del año pasado, del 9 de noviembre de 2013, segundo parcial. Te dicen: lee la siguiente información, observa la gráfica y resuelve las dos siguientes preguntas. Usted ha sido contratado por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, para opinar sobre la contribución de la ganadería al calentamiento mundial. Después de una exhaustiva investigación, ha encontrado que, en efecto, la ganadería tiene un papel preponderante en la generación de gases de efecto invernadero. Es decir, la ganadería está generando gases de efecto invernadero y, por lo tanto, una externalidad negativa. Actualmente, la mitad de las emisiones mundiales de gases de invernadero provienen de las actividades ganaderas. Además, usted ha averiguado que niveles atmosféricos mayores de dichos gases tienen consecuencias adversas sobre el medio ambiente, lo cual repercute negativamente, otra vez externalidad negativa, en el bienestar de la sociedad. Los resultados de sus pesquisas es averiguaciones, están plasmados en la siguiente gráfica. Ahora, si no te dijeran que se trata de una externalidad negativa, tú de la propia gráfica lo podrías inferir. ¿Cómo? Bueno, recuerda que en clase vimos que una externalidad negativa se identifica como que una actividad que realiza un privado tiene un costo sobre la sociedad, por lo tanto hay un costo marginal privado que es menor o va por debajo del costo marginal social. Si fijas, esta función va por encima siempre del costo marginal privado. Si te quisieran representar una gráfica de una externalidad positiva, lo que tienes es un beneficio marginal social mayor a un beneficio marginal privado, es decir, vendría una gráfica de beneficio marginal privado y por acá arriba una gráfica de beneficio marginal social. Pero bueno, en este caso se trata de una externalidad negativa. Y la pregunta es: suponga que el mercado ganadero está en equilibrio. Sin embargo, los productores ganaderos no han tomado en cuenta los efectos nocivos sobre el medio ambiente, es decir, no están tomando en cuenta el efecto de la externalidad. En estas circunstancias, ¿a cuántos dólares asciende la pérdida en bienestar social? Bueno, aquí reproduje la gráfica del examen. Ahora bien, nos están diciendo que los ganaderos no toman en cuenta el costo social, solamente toman en cuenta su costo marginal privado. Por lo tanto, el equilibrio privado es aquel donde el costo marginal privado se iguala con el beneficio marginal privado, o dicho correctamente, es la cantidad donde se igualan estas dos funciones. Por lo tanto, estas dos funciones se igualan en este punto, con 160,000 cabezas de ganado y $80 por cabeza de ganado. Ahora bien, este equilibrio genera un costo externo. ¿Cómo encuentras ese costo externo? Bueno, estas 160 unidades están generando un costo social, o sea, te vas hasta la gráfica, hasta la función del costo marginal social de 160. Es decir, se genera un costo externo por esta diferencia entre 160 y 80, es decir, de 80 unidades. Ese es el costo externo o el valor de la externalidad. Ahora, me están preguntando por el costo en bienestar social. Si este mercado fuera socialmente óptimo, lo que tendrías que igualar sería el costo marginal social con el beneficio marginal social. Es decir, si tú igualas estas dos funciones, el punto de equilibrio socialmente óptimo debería ser este. Es decir, con 120,000 cabezas de ganado y $120 por cabeza de ganado. Por lo tanto, el hecho de que los ganaderos no estén tomando en cuenta ese costo externo está generando esta diferencia entre el costo externo y la diferencia en cantidades. Es decir, gráficamente es el área de este triángulo lo que representa el costo en bienestar social. Por lo tanto, para calcularlo, que es lo que me preguntan en la pregunta, el costo en bienestar social simplemente es el área de ese triángulo, es decir, es base por altura sobre 2. Muy bien. Ahora bien, la base, que podría ser esta diferencia, es 160 menos 80, que son 80, que es justo el valor de la externalidad, por la altura, que es la diferencia entre las dos cantidades, es decir, 160 menos 120, que son 40, por 40 entre 2. Por lo tanto, eso es 80 por 40 entre 2 son 1600, expresado en miles. Vamos a regresar a la pregunta y aquí está, es 1.6 millones. Aquí lo expresaron en millones. Nosotros lo teníamos en 1600 miles. Entonces, 1.6 millones de dólares es el costo en bienestar social. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es B.
Ahora, si nos vamos a la segunda pregunta, te dicen, como experto en la materia, usted recomienda ante la FAO que es grave la producción ganadera con un impuesto, que se grave la producción ganadera con un impuesto fijo por cabeza de ganado. Es decir, están queriendo corregir la externalidad mediante un impuesto fijo. Este impuesto es tal que, de introducirse, la cría de ganado se llevaría a niveles socialmente óptimos, es decir, se daría el equilibrio social. ¿En cuántos dólares se cifraría o se calcularía el costo de bienestar social generado por este impuesto? O sea, me preguntan por el costo de bienestar social si se establece un impuesto para corregir la externalidad. Ahora, regresando a la gráfica, platicábamos que el hecho de tener el equilibrio privado da un costo externo de 80 unidades. Pero si tú pones un impuesto, al poner el impuesto lo que estás haciendo es igualar el costo marginal privado con el costo marginal social. Es decir, quieren moverse a este punto, al equilibrio socialmente óptimo, es decir, al de 120 con 120. Por lo tanto, si pasas del 160 al 120, se da el equilibrio social y ya no hay costo en bienestar social. El costo en bienestar social desaparece. Por lo tanto, el costo en bienestar social con un impuesto que corrige la externalidad es cero. Por lo tanto, la respuesta correcta es 0 millones.